en línea, informes de criterio de talento humano, se llama. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Aló, 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 ahí me están escuchando bien, sí, por favor, me indican. Ok, gracias, Rigoberto. Bueno, listo. Nuestro cronograma para el día de hoy, la introducción, la evolución del concepto de lo que es talento humano, gestión del conocimiento. Vamos a ver algo de gestión del conocimiento de las organizaciones, indicadores o KPIs, ¿cierto? Algunos ejemplos y ya insumo para la evidencia y nos vamos. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, primero, como una reflexión inicial, ¿qué tanto conocemos nosotros de talento humano? Ustedes me imagino que han escuchado de pronto esa palabra en algún lado, ¿cierto? David Grisales, que está que se habla. David, David Grisales, ¿está por ahí? Está como intentando hablar, pero no lo escuchamos. ¿Qué dice Rigoberto? ¿Sí la has escuchado alguna vez? Esa palabra. Sí, profe, sí he Rigoberto. escuchado, de hecho en mi trabajo hay una área muy importante, una dependencia que se llama talento humano y pues hace referencia al al personal, junto con sus habilidades, capacidades, conocimientos, potenciales que tienen prácticamente con nosotros, la parte humana de cada empresa o de las instituciones. Claro que sí, casi no te estoy escuchando, pero espero que ustedes sí me estén escuchando a mí. Voy a enviar el último aviso acá. Bueno, listo. Digamos que eh, podríamos pensar nosotros, bueno, pero cómo se alinea esto a coordinación de procesos logísticos, ¿cierto? Pero es importante nosotros reconocer que esto de lo que estaba hablando Rigoberto, esto de talento humano, es otro de los campos que nosotros como coordinadores de procesos logísticos debemos entender y saber, ¿cierto? Pues ya que nosotros trabajamos con personas que hacen, como lo decía Rigoberto, algunas tareas específicas, ¿cierto? Y esas personas específicas que hacen esas tareas específicas, pues trabajan con algún tipo de maquinaria a veces, casi siempre con algún tipo de maquinaria, eh, puede ser dependiendo de la naturaleza del negocio, etcétera, ¿cierto? Es importante entonces, desde ese punto de vista logístico, nosotros entender y gestionar, hacer todo lo posible para desarrollar un mejor talento humano en el interior de las empresas, ¿cierto? Eh, Ustedes de pronto habrán escuchado del clima laboral y todo esto al interior de las empresas, pero digamos que en los antepasados esto no funcionaba así, ¿cierto? Esto es muy nuevo porque se dieron cuenta que ayudaba a las empresas, ya lo vamos a ver más adelante, porque pues ayudaba a esas empresas, digamos que reconocer el talento humano de sus empleados, ¿no? Ahora les dicen también colaboradores, ¿cierto? Pero digamos que para entender un poco más todo esto que nosotros vamos a ver a lo largo de esta sesión, ¿cierto? Tenemos que tratar de evaluar cómo fue esa evolución del concepto mismo de talento humano, ¿cierto? ¿Cómo fue esa evolución de ese concepto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver como una breve evolución de lo que, como inicia, pues, digamos que este concepto inicia con las empresas más antiguas que nosotros nos podamos imaginar, ¿cierto? Las empresas más antiguas, más viejitas, eh, y digamos que esas empresas nosotros sabemos que lo que hacen es desarrollar la economía, ¿cierto? Puede ser la economía de un sector, puede ser la economía de algo más grande, un barrio, puede ser la economía de un país, ¿cierto? De una región, etcétera. Eh, digamos que así las cosas, nosotros, y nos remontamos hacia el año de 1976 aproximadamente, ¿cierto? Eh, con
digamos que la incursión de alguien muy importante. ¿Ustedes saben quién es esta persona que está acá? ¿Tienen idea más o menos? Si no tienen idea, tranquilos. Ustedes pueden decir, no, profe, no lo conocemos, no sabemos quién es. Pero más o menos lo reconocemos, muchachos. ¿Lo reconocemos un poquito? Tal vez sí, tal vez no. Pero díganme algo, por favor. ¿Están ahí? Frandy, Francisca, Rigoberto, David, ¿están ahí? ¿No lo No, profe, no lo reconocemos? reconozco, ¿Sí o no? no lo reconozco. No, no, señor. Ok, ok, no lo reconocemos. Este señor es Adam Smith, ¿cierto? Y este señor, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con esto de la gestión de talento humano, no? Ustedes empezarán a pensar, pero este señor, ¿quién es? Este señor, aproximadamente en 1976, fue la primera persona que introduce el concepto de la división del trabajo, ¿cierto? Entonces él empieza a hablar de todo esto, de la división de tareas, de la división del trabajo, y antes, digamos que no se hablaba de eso, ¿cierto? Este es un pensamiento ya como económico e industrial que hace un aporte importante, ¿cierto? Para de aquí en adelante sentar unas bases y un antes y después de cómo se manejan al interior las empresas. Obviamente, de aquí en adelante él influirá en la organización del trabajo al interior de las empresas, ¿cierto? Haciendo esa diferenciación de tareas, ¿sí? Desarrollando esa diferenciación de tareas entre los miembros o entre los participantes o colaboradores, como les dicen ahora, a los trabajadores de una empresa, ¿no? Hay empresas que le dicen ahora hasta socios a los mismos empleados, ¿no? Eh, es importante entonces, digamos que eh, esa división del trabajo que él plantea, ¿cierto? Enfocado con ese capital humano como fuente de riqueza, ¿sí? Digamos que acá, si nosotros podemos ver en la ilustración, ¿cierto? Como que pan a tus panaderos, zapato a tus zapatos, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Entonces, digamos que hay distintas profesiones que ya se van especializando entre ese recurso humano o ese talento humano, como nosotros lo llamamos comúnmente, ¿cierto? Eh, Acá nosotros, digamos que algo muy importante que no tenemos, que debemos tener en cuenta, es que esta diferenciación de tareas, este desarrollo de la economía, esta, digamos que este aporte que hace él en cuanto a las habilidades, destrezas y conocimientos que tiene cada uno de los trabajadores, obviamente va enfocado en algo muy importante y es aumentar la productividad, ¿cierto? Como lo podemos ver acá, es aumentar la productividad. Y acá, no sé si ustedes conocen de pronto a ese señor que está aquí también, tampoco lo conocemos, Randy, Francisca, Meider, tampoco. No, profe, ¿Sí estamos tampoco. ahí, muchachos? ¿O se fueron a la... David dice, no, señor. Ok, Frederick Taylor, ¿cierto? ¿Y quién es este señor y cuál es su aporte también, digamos, en todo este engranaje que estamos viendo del capital humano y la división del trabajo? Resulta que este señor empieza ya a hablar de tiempos y movimientos, ¿cierto? En las empresas. Y de alguna manera, como que empieza a profesionalizar un poco más el asunto, ¿cierto? Si bien es cierto que Adam Smith empieza y digamos que propone esa división de tareas para aumentar esa productividad como nosotros lo veíamos anteriormente, ¿cierto? Él observó, Adam Smith, que digamos ese capital humano podía dividirse entre esas habilidades, conocimientos y destrezas, ¿no? Y que esto era como un enfoque teórico más hacia lo económico, ¿cierto? Llega este señor Frederick Taylor, ¿cierto? Taylor, y es considerado el padre de la administración científica, ¿cierto? Entonces, este señor ya empieza como a tomar esa idea de Adam Smith, de
la división del trabajo, y ya lo propone un método científico para eso, ¿cierto? Entonces él empieza con todo esto de tiempos y movimientos, algo ya más profesional, ¿cierto? Ya empieza a hablar de selección y capacitación adecuada para el trabajador, él empieza a hablar de otras cosas que hacen que se especialice más el trabajador, ¿cierto? Por lo menos podríamos decir que desde ahí viene que ya nosotros estamos considerados como coordinadores de procesos logísticos, alguien especializado en hacer una tarea de gestión, ¿sí o no? Entonces, digamos que acá empieza a hablar de incentivos salariales por productividad. Imagínense en 1900 más o menos aproximadamente, que empezamos a hablar como de toda esta parte, ¿cierto? De esos incentivos, todo girando y en torno a, digamos que, ser más productivos. ¿Quién? Pues la empresa, porque si la empresa es más productiva, pues por ende pues va a tener más utilidades, y si tiene más utilidades, pues al final va a tener más ganancias, ¿sí o no? Entonces, digamos que si bien es cierto que Adam empezó como algo teórico, pues Frederick ya llegó y lo plasmó y ya lo enfocó a algo ya prácticamente, o sea, algo ya hacia la práctica más organizacionalmente hablando, ¿sí? Y entonces, aquí nosotros podemos decir que Taylor, pues, ya introdujo esa idea, ¿cierto? De que ese trabajador debería ser seleccionado, entrenado y capacitado, como lo estábamos observando, ¿cierto? Y que ya tendría que tener como una supervisión y una estandarización de procesos, ¿cierto? ¿Y esto qué hacía? Pues reducir errores y aumentar eficiencia, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, hasta el momento vamos en que Adam, pues, propone la teoría, Taylor ya empieza a hacer esa práctica industrial con métodos ya más científicos, ¿cierto? Pero hay un señor que cambió todo esto, si lo reconocemos a él también, más o menos, aproximadamente en 1913, hay un señor aquí que cambió todo esto, muchachos, que revolucionó la industria. ¿A este también lo reconocemos o casi no lo reconocemos? ¿Tampoco? Tampoco, profe. Tampoco lo reconocemos. Yo creo que a este señor sí lo han escuchado ustedes de verdad que mucho, y es Henry Ford, ¿cierto? ¿Sí sabemos quién es él? Sí, él sí sabemos quién es por el apellido, más o menos lo sacamos, ¿sí o no, David? ¿David le gustan los carros? No. ¿Ya lo sacamos? ¿Todavía no? ¿El que creó esa marca de carros? El que creó esa marca de carros, sí, señor. Pero ¿por qué es importante este señor? Porque creó la marca, bueno, sí es importante, pero si estamos hablando nosotros acá de gestión, estamos hablando de talento humano, ¿cierto? Y si, digamos que recopilando, si nosotros decimos que Dan dio como esa base teórica, Taylor aplicó esos métodos científicos, entonces, ¿qué hizo Henry Ford? ¿Cierto? Pues revolucionó la práctica de la teoría hacia la práctica, ¿cierto? Porque él fue de los primeros, si no el primero en crear ese modelo productivo y social, ¿cierto? En su momento, digamos que por eso él fue, digamos que tan recordado, porque empezó a fabricar esos automóviles en series, ¿cierto? O sea, masivamente. Antes los automóviles, digamos que digamos, estaban como muy direccionados hacia la gente que tenía mucho poder adquisitivo, ¿cierto? Porque tenía, digamos que hacer un automóvil salía muy costoso. Este señor empezó a sentar las bases de lo que estaban diciendo los otros dos, ¿cierto? Y lo enfrascó en una industria, ¿sí? O sea, ya lo llevó a la práctica, empezó a desarrollar su división de trabajo, los métodos de eficiencia, ensamblaje del automóvil aproximadamente en 1913, y entonces ya, digamos que empezó y es considerado como el padre de la producción en cadena, ¿cierto? ¿Qué logró todo esto? Pues bajar los costos, ¿cierto? Y hacer muy adquisitivos los carros a las otras personas, ¿cierto? Empezó a fabricar carros en serie de manera masiva, ¿cierto? Desarrollando esas dos teorías de estos dos antecesores, y
digamos que de alguna manera, pues digamos que incursionar en todo esto, ¿cierto? Él impactó, digamos que de alguna manera también el talento humano, ¿cierto? Digamos que para mantener esa eficiencia, él lo que hacía era como atraer, retener, motivar, ¿cierto? Seleccionar a sus empleados. Fue de los primeros que empezó a hablar del bienestar económico versus la productividad de los trabajadores, ¿sí? Y del bienestar social también de ellos. O sea, él se dio cuenta y este man sí descubrió, mejor dicho, el agua, porque este man se dio cuenta que entre más se hablaba y se reconocía al trabajador, él iba a ser más productivo, ¿cierto? Y si el empleador, el colaborador, ¿cierto? O el trabajador era más productivo, pues era más eficiente. Y si había más eficiencia, había más eficacia, ¿cierto? Eficacia y eficiencia. Y con esos dos procesos, pues aumentaban las ventas. Con ese aumento de ventas, por ende, aumentaba también sus ingresos y sus utilidades, ¿cierto? Claro, él se dio cuenta, bueno, si yo motivo a mi empleado, ¿cierto? No sé, de pronto con más dinero, eh, pagándole por producción, pues él va a producir más y yo también voy a ganar, ¿sí? Fue de los primeros que empezó, o el primero que empezó como a desarrollar esto. Entonces, digamos que es muy importante, hablando de lo que es tiempos y movimientos, porque, muchachos, de estos tiempos y movimientos, casi que se trata de pronto la evidencia, ¿cierto? Y es importante que nosotros sepamos, bueno, cómo viene todo esto. Esto de los tiempos y movimientos ya es un poco más técnico, ¿cierto? Lo vamos a ver desde la parte logística como ustedes lo han venido desarrollando, ¿cierto? Esta evidencia, por lo menos nosotros antes no habíamos visto nada de talento humano en lo que es la primera vez que iniciamos con este tema, pues, y pues la evidencia también es algo como nuevo para nosotros, ¿cierto? Aquí podemos observar cómo era, o bueno, digamos cómo es de pronto esa construcción de automóviles en serie, ¿cierto? Eh, Todo de una manera muy bien organizada, buscando, digamos que a la final también bajar los costos y impactar de una manera positiva al segmento que tenía Henry Ford, ¿cierto? Esto lo llevó a ser uno de los empresarios más importantes de la época, ¿cierto? Con todo lo que él desarrolló. Obviamente ya vinieron después otras marcas también a revolucionar el mercado, etcétera, etcétera. Pues ustedes saben que, digamos, es una de las personas más reconocidas, digamos, que hacer esto. Siguiendo con nuestro tema, ¿cierto? Ya sabiendo que Henry Ford transformó esa organización del trabajo en un modelo social y económico, ¿cierto? Y que fue, digamos que, el que puso en evidencia, pues, esa importancia de la gestión del talento humano y que no solo es, digamos, para manera de controlar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tiempos y movimientos, yo no sé si a ustedes de pronto les han pasado en sus empresas, me gustaría saber si de pronto Frandy o Francisca han tenido de pronto esa cercanía con esas personas de auditoría, casi siempre ingenieros industriales, que son los que miden esos tiempos y movimientos de sus empresas. Ustedes están trabajando, muchachos, o sea, Francisca tiene trabajo, Frandy, Meider, David Grisales, ¿ustedes tienen trabajo, muchachos? ¿Están trabajando Sí, actualmente? profe. ¿Sí les ha pasado alguna Eh, vez? ¿Ha llegado la persona de auditoría, Francisca? sí, Cuéntanos. o sea, yo sí tengo trabajo, pero no, hasta el momento pues no nos ha llegado auditoría a la empresa, pues ¿Y mientras en qué estaba, ¿no? trabajas, Francisca? ¿En qué trabajas, Trabajo en Carniza, en una Francisca? empresa de fabricar productos cárnicos. Fabricar productos cárnicos, pero nunca ha llegado nadie a tomar tiempos y movimientos. ¿Cuánto te demoras fabricando eso? Yo me imagino que de pronto sí, ¿no? No, pues hasta el momento no, porque como es apenas O- empezando, es como una microempresa apenas empezando, entonces pues no es todavía así pero no algo te muy... miden, o sea, Francisca, mi pregunta es, ¿no te miden de pronto tu, no sé, cuánto haces al día o la productividad no te la miden? Ah, sí, claro, sí, o sea, el proceso que uno realiza.
Sí, a eso me refiero. O sea, ¿cómo te miden Ah, porque es sí. que de aquí va a salir, o sea, de aquí va a salir y ya estamos empezando a medir, ¿cierto? A contabilizar. Entonces yo te quiero preguntar, es cómo te miden esa productividad. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos el proceso en el día, entonces nos miramos es como cada uno tiene su labor, entonces que en el tiempo que le dejan a uno para realizar, o sea, cuánto tiempo se demora usted en hacer el amarrado, en moler, todas esas cosas. Y cuántos al día se saca el tiempo que uno produjo, y pues cuántas cantidades se sacaron. Claro, Francisca, O sea, es entonces como sí midiendo ya. hacen lo que estamos viendo. Entonces sí lo Sí, hacen, o sea, si me estás diciendo que allá de alguna manera te miden eso, entonces sí es lo que estamos hablando, o sea, lo de tiempos y movimientos, ¿cierto? Eh, sí, claro. y de esta manera, digamos que es importante, ¿no? Porque obviamente la Sí, productividad que tú haces como empleada y lo que le aportas a la empresa. claro, sí, es como uno pues le dan a usted el tiempo y todo, entonces usted tiene que responder, porque así como le dan a uno pues la oportunidad pues O sea, te dan de un trabajar. tiempo en el que tienes que hacer determinado que fabricación de productos cárnicos o cómo es. Sí, por ejemplo en el día, o sea, lo que uno trabaja es el día, entonces le dejan a Sí, usted todo ahí listo y, o sea, para uno como medir la calidad, el tiempo y la cantidad. tú estás trabajando ese proyecto Sí, en en la el empresa proyecto formativa. formativo, ¿cierto, Sí, señor. Francisca? Sí, El señor. de carne. Sí, señor. Ok, o sea que ahí ya tienes algo adelantado. Resulta que en Sí, señor. 1945, siguiendo con este tema, ¿cierto? Después de la guerra, pues después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos después de todo eso, cuando inició la Guerra Fría, ¿cierto? Empezaron a hablar ya de las diferenciaciones de las organizaciones. Es decir, ya entonces, bueno, ya empezamos a hablar de la visión del trabajo, pero ahora sí ya de un poco más profesional, dividiendo la empresa en su interior por sistemas o departamentos, ¿cierto? Entonces acá digamos que las primeras tres divisiones, ¿cuáles eran? Pues eran ventas, logística y producción, que era lo que siempre se hacía. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar, ahorita existe mercadeo, seguimiento, no sé qué, bueno, hay muchos departamentos, hasta uno de inteligencia artificial, comercial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Digamos que las empresas han evolucionado con el tiempo, ¿cierto? Y empezaron desde ese momento a especializarse de acuerdo al mercado que satisfacen. Eso lo hemos visto aquí cantidad de veces, como lo vemos acá, ya digamos que en el interior de las empresas se trabaja por departamentos, se especializan en eso y cada uno de ese departamento tiene un coordinador, ¿cierto? Que es el que tiene que entregar al final, pues digamos que un resultado también, ¿cierto? Él tiene también una presión por parte de la gerencia, de la alta gerencia, de su equipo de trabajo, ¿cierto? Y aquí ya empezamos nosotros a hablar de la gestión del conocimiento, ¿cierto? Y esa gestión del conocimiento, pues, ¿qué será? Pues ya aquí esas organizaciones reconocen esa importancia de desarrollar y de gestionar ese conocimiento, ¿cierto? Eh, el conocimiento de lo que han venido haciendo durante todo este tiempo y que ese conocimiento no se pierda, ¿sí o no? Por eso es que empiezan a hacer esas transferencias del conocimiento, ¿cierto? Para que no se pierda y que se direccionan por el objetivo fundamental del cual radica la identificación del desarrollo de la distribución del conocimiento organizacional, ¿cierto? Aquí se tienen en cuenta varias cosas, ¿cierto? Digamos que eh, pueden ser también clientes internos o externos, pero digamos que esa gestión del conocimiento, ahora, digamos que hablando de lo que compete eso a las empresas, es muy importante. Sin esa gestión del conocimiento, las empresas no tendrían como su historia, pero más que su historia, su forma de hacer las cosas, ¿sí? O de pronto sus procesos de mejora continua, ¿sí? Digamos que acá nosotros podemos ver un esquema de cómo más aproximadamente esas empresas gestionan de pronto ese conocimiento en las organizaciones, ¿cierto? Y aquí podemos ver
también de pronto algunas, digamos, barreras, ¿cierto? De la integración de ese conocimiento al interior de las empresas, por lo menos una de esas barreras es por lo menos la diversidad del conocimiento, o sea, digamos que mucho conocimiento, pero no se enfoca en algo preciso, ¿cierto? O sea, por mucho, digamos que no entran en profundidad, sino es una diversidad como esparcida, ¿cierto? Esa dispersión de ese conocimiento en el interior de las empresas es una barrera de integración y la complejidad misma, digamos, del mismo conocimiento, ¿sí? Las transferencias del conocimiento, ¿a qué hace referencia? A cómo yo transmito ese conocimiento, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta en las empresas, digamos que hay miles y miles de formas de hacer esa transferencia de ese conocimiento. Entonces ustedes se han dado cuenta, hay algunas empresas que les llaman plan canguro, ¿cierto? Que es cuando entra de pronto alguien nuevo y la otra persona trata como de hacerse unos días con esa persona que ya es antigua para que transmita ese conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué están haciendo esto ahora las empresas? Porque se dieron cuenta, obviamente, que cuando se iba el empleado, cuando se invertía en el empleado, también es cierto, en capacitación, en conocimiento, pues ese empleado se llevaba ese conocimiento, ¿cierto? Esa capacitación, y entonces la empresa quedaba como cojeando, ¿no? Porque ¿quién sabía los procesos? No, pues la persona que se fue, pero ¿cómo así? Y entonces es importante como recopilar todo este conocimiento, ¿cierto? Las empresas lo recopilan, esa información, ¿cierto? Para saber cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Aquí por lo menos elementos del proceso, ¿cierto? Consecución y apropiación del conocimiento, tratamiento de resolución de problemas, análisis e implementación de posibles soluciones, prototipado y experimentación, ¿cierto? Y ya los procesos, digamos que estos elementos son elementos del proceso para desarrollar esa gestión del conocimiento. Y si ustedes pueden observar acá, ya es el proceso de transferencia de cómo se hace esa comunicación para integrar nuevos conocimientos, localización y adaptación, o sea, esto ya debe reposar en alguna área de la compañía o la organización, y diseño de nuevos productos y servicios y procesos, ¿sí? O sea, es decir, esto tiene que estar debidamente implementado, ¿cierto? Y escrito, ¿sí? O sea, debe estar escrito, implementado, debe estar en un lugar donde no se vaya a perder esa información, ¿sí? ¿Qué se puede hacer como en acciones de gestión de ese conocimiento? Entender las necesidades y oportunidades de ese conocimiento. Esto es importante porque antes solo teníamos la información, pero ahora sabemos que con esa información nosotros podemos hacer muchas cosas más, ¿cierto? Digamos que podemos explotar ese conocimiento de la empresa para crear nuevos productos, ¿cierto? Creación de condiciones para ese conocimiento en las organizaciones, organizar y distribuir ese conocimiento en las personas que de pronto son más relevantes para la operación que digamos que las personas que no rotan tanto, ¿cierto? Y que ya tienen establecido como un rol dentro de la compañía, ¿sí? Esta gestión del conocimiento es importante para, digamos que para ustedes, ¿cierto? Porque siempre o sea, yo digo que eh, digamos que el coordinador de procesos logísticos es casi como un ingeniero industrial, ¿cierto? O sea, tiene que saber casi de todo, de administración, de gestión, de gerencia, de cómo van esos procesos de la cadena de suministros, tiene que conocer muy bien la empresa en el interior eh, y de alguna manera todo este conocimiento, pues al final, ¿para qué le sirve a las empresas? Para hacer mejora continua, ¿cierto? Y no dejarse ganar por la competencia también. O sea, una mejora al interior de la organización para mejorar al exterior también, ¿cierto? Yo mejoro desde el interior para mejorar el exterior y entregar mejores productos y servicios a mi segmento que yo ya escogí. Ok, y ahora sí vamos a lo que nosotros tenemos que desarrollar. Pero ¿cómo se mide ese desempeño laboral? ¿Cómo se le llama a eso que le mide, que nos hablaba Francisca, ¿cierto? Hace un momento, ¿cómo se le llama, cómo se le podrá llamar a eso, Francisca? A eso que me miden y que nosotros lo hemos visto también, de hecho, en las sesiones. ¿Cómo
cómo podrá, eso qué es, ¿cierto? ¿Cómo se le podrá llamar a eso? Mm, Nosotros hablamos acá ya de esos indicadores, ¿se acuerdan? Indicadores o KPIs, ¿cierto? KPIs, que son, digamos que esas métricas que van a estar ahí midiendo como miden a Francisca en la cuestión de producción. Pero el marco normativo de referencia, digamos, eh, acá, digamos que en Colombia y también, digamos, de manera pues internacional, nosotros sabemos que hay algo que se llama certificación de calidad en gestión de calidad ISO 9001, ¿sí o no? Y digamos que esto de alguna manera exige establecer indicadores de desempeño por procesos y personas, ¿cierto? Eso nos dice esa norma, esa certificación, ¿cierto? Esta es la parte normativa de todo lo que nosotros estamos viendo en cuanto a lo que son los indicadores. Aquí hay uno que es ISO 30414, ¿cierto? Gestión, esto tiene que ver con lo que es gestión de capital humano, ¿cierto? Si el de arriba es de calidad, este es de capital humano, gestión de capital humano. Esta es una de las primeras normas internacionales para medir el impacto que tiene en las organizaciones, ¿cierto? Ya hablando de manera más profesional, la gestión del talento humano. Esto también, digamos que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Donde se aplican esos principios sobre esas condiciones de trabajo dignas y evaluación justa, ¿sí? ¿De quiénes? De los empleados, de los colaboradores, de los trabajadores, ¿cierto? De eso estaban hablando un poco en estos días, ¿cierto? La normativa laboral es por lo menos hablando a nivel local, ¿cierto? De lo que es Colombia, ¿no? En nuestro país. Nosotros tenemos, por lo menos acá en Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Que está amparado bajo la resolución 2646 del 2008, donde nos hablan de esos factores de riesgo psicosocial, ¿cierto? No sé si de pronto en sus empresas, me imagino que sí, empresa que se respete, obligan a medir ese clima laboral, ¿cierto? ¿Cómo está ese clima laboral? Aquí ya hablamos de presiones psicológicas por parte de los jefes, ¿cierto? Y es importante que nosotros sepamos toda esta normativa que tenemos nosotros, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en el material de formación nos hablan hasta de seguridad y salud en el trabajo, pero pues no me voy a meter en ese tema porque ustedes tienen una transversal que es, digamos, muy profunda en eso, entonces por eso no lo vamos a tocar. Pero digamos que acá ya esas organizaciones sí están obligadas a medir ese clima laboral, ese desempeño, esas cargas de trabajo, ¿cierto? Que no sean tan fuertes, ¿cierto? Y que sean, digamos, apenas para soportables para las personas, para los trabajadores. Todos estos, digamos que todo este marco normativo coincide en que algo muy importante, muchachos, no se los coloqué acá, pero es supremamente importante y es que esos indicadores deben ser objetivos, deben ser medibles, verificables y obviamente, pues tienen que estar vinculados con la función del cargo que está desempeñando ¿quién? Pues el trabajador, ¿sí o no? El trabajador. Hasta acá yo creo que no sé si hay preguntas. Voy a tener un momentico acá, voy a volver con ustedes. David, ¿alguna pregunta? David, si llego ya, ¿no? Meider, ¿está por ahí? ¿Alguna pregunta? Francisca, no, nada. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Todo bien, profe. Ninguna, bien, profe, todo listo. bien, puede seguir. Todo bien. O sea que llegamos a la conclusión, vea, es que esta no sé, pero esta
ilustración hoy me dice mucho, ¿no? Aquí ya me están midiendo el tiempo por un indicador, el trabajador está volando, sudando, corriendo con su maletín. Digamos que así más o menos funciona, ¿no? Ya nosotros tenemos que estar anclados ahí a unos tiempos, a un reloj que es el que nos va a medir cuánto productivos somos, ¿cierto? Un indicador, entonces llegamos a la conclusión que un indicador pues no es más que esa medición que se hace, ¿cierto?, al trabajador de manera cuantitativa y cualitativa, obviamente, ¿sí o no? Y que la idea o el objetivo pues es evaluar el desempeño, ¿cierto? El desempeño que tiene ese trabajador en algún proceso, alguna tarea, ¿cierto? Específica, ¿cierto? Que tiene esa persona dentro de un área también específica en el interno de la organización, ¿cierto? En relación, obviamente, pues con algún objetivo, digamos, establecido, ¿cierto? Estos objetivos tienen que estar muy alineados a lo que son los objetivos estratégicos de la empresa, ¿sí? De ahí, digamos que parte todo y nosotros hemos visto aquí, y yo les he repetido, digamos que cantidad de veces, lo importante que es que nosotros conozcamos los objetivos estratégicos de las organizaciones para saber a dónde nosotros estamos dirigidos y a dónde vamos a llegar, ¿cierto? Y cómo se hacen esos procesos también. Ustedes como coordinadores de procesos logísticos deben hacer una mirada transversal de lo que es la organización y conocerla muy bien. O sea, más que nadie, ustedes son los que las tienen que conocer. ¿Y esto para qué sirve? Pues para monitorear, para controlar y para mejorar. Estas tres palabras son muy importantes. No solo es para monitorear, ¿cierto? Es para controlar, hacer cambios, mirar y al final mejorar. ¿Mejorar qué? Los indicadores, ¿cierto? Mejorar esas mediciones para que seamos más productivos, ¿sí o no? Esa es la idea. Digamos que nosotros vamos a ver acá criterios para desarrollar esas indicaciones o esos indicadores más bien, ¿cierto? Ese metraje que nosotros estamos haciendo de los trabajadores, ¿cierto? Y en esto digamos que se basa la evidencia que ya les voy a mostrar. Y ya casi para terminar, entonces, ¿cómo hacemos esos criterios para desarrollar esos indicadores? ¿Sí? ¿Cómo los vamos a hacer? Digamos que acá, primero que todo, tenemos que definir qué perfil tiene ese trabajador, ¿cierto? Y digamos que después de nosotros medir y mirar esa responsabilidad y ese perfil que tiene ese trabajador, ¿cierto? Nosotros podemos indicar que yo no puedo medir a un auxiliar de bodega que medir a un analista de planeación logística. Es decir, a lo que voy es que el indicador pues tiene que tener un perfil, ¿cierto? O sea, ni siquiera tiene que ser el mismo indicador, o sea, yo no los puedo medir de la misma manera, ¿cierto? Nunca los voy a poder medir de la misma manera. Entonces, criterios para desarrollar unos muy buenos indicadores, pues derivar esa estrategia organizacional, esos KPIs que yo voy a desarrollar, ¿cierto? Tienen que, como lo habíamos dicho anteriormente, alinearse con los objetivos estratégicos de la organización, ¿cierto? Como lo dijimos también, basarse en funciones y responsabilidad del perfil. Tienen que ser, obviamente, específicos, medibles, alcanzables y relevantes y obviamente con tiempo definido. O sea, digamos que todas esas características las debe tener, ¿cierto? Equilibrar, ¿cierto? Cantidad y calidad, ¿cierto? La idea no es solo medir acá velocidad, el que más lo haga rápido, sino también medir la calidad, la productividad, la exactitud y la seguridad. Y obviamente la satisfacción de quién. ¿De quién? ¿De quién, muchachos? La satisfacción al final. ¿El cliente, profe? ¿Del cliente, sí o no? Del cliente. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de esos indicadores. Por lo menos, casi todos se miden en porcentaje. Porcentaje de entregas a tiempo, ¿sí? Productividad por hora hombre,
¿cierto? Cuando veamos nosotros lo que tiene que ver con costos, esto sí nos va a servir. ¿Cuál es la productividad por hora hombre, ¿cierto? De por lo menos acá, de cajas preparadas para pedidos ya despachados, ¿cierto? Nivel de exactitud en los inventarios. ¿Cuánto es el porcentaje de ese nivel de exactitud? O lo podemos medir al contrario, ¿cuál es el porcentaje de error, ¿cierto? De ese nivel de exactitud de inventarios. Porcentaje de accidentes laborales, ¿cierto? O reportados, o incidentes reportados. Digamos que acá, cuando nosotros estamos hablando de estas fórmulas, muchachos, y ahora, ya que nosotros estamos viendo esto, sí es necesario que en los trabajos, yo a veces les escribo que es importante que declaremos esos CAP. No les he bajado mucho porque en las retroalimentaciones yo les digo, pero no les he bajado mucho porque pues, no habíamos visto bien, digamos que este tema, pero todo lo que nosotros hacemos de procesos logísticos, esos indicadores nos impactan demasiado, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos que saber qué son esos indicadores, cómo se miden y cuál es el porcentaje que yo tengo para desarrollarlos, ¿ok? O sea, esto es importante para nosotros como coordinadores de procesos logísticos, esto es lo que a diario nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Porque a nosotros nos están diciendo, venga, usted es el coordinador logístico, ¿pero qué? Ustedes tienen que medir los indicadores, mirar los despachos, inventario, mercancía, qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo se mide eso? Eso no se mide, digamos que a la tolondra, ¿sí o no? Eso se mide con exactitud, con algunos indicadores, ¿cierto? Y con porcentajes y con fórmulas, ¿sí? Y acá tenemos de pronto un ejemplo, ¿cierto? Si nosotros vamos a medir de alguna manera la puntualidad en las entregas, ¿cierto? A los clientes, podríamos decir entregas a los proveedores, pero digamos que a los clientes. Entonces, nosotros colocamos el número de entregas que hicimos a tiempo, ¿cierto? Dividido en el número de las entregas programadas. Como esto es una división, ¿cierto? Lo tenemos que multiplicar por 100 y eso nos va a dar un resultado que va a ser esa frecuencia semanal de ese indicador, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta si va a ser bueno o malo, ¿cierto? Bueno o malo, dependiendo, digamos, de lo que es ese indicador. Aquí podríamos hacer un ejemplo, ¿no? No sé si ustedes quisieran, pero podríamos hacer un ejemplo. Digamos que, no sé, entregas a tiempo tenemos 50, ¿cierto? Y lo dividimos en las entregas programadas que son 100, ¿cierto? Eso nos da un 0.5, lo multiplicamos por 100 porque es un porcentaje y esto nos va a dar 0.5, o sea que nos da el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos ese indicador del 50%. ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cómo les parece el indicador? ¿Bueno o malo? Bueno, Muchachos. ¿Cómo? Dice Francisca que bueno. A Frandy, ¿cómo le parece ese indicador del 50%? ¿Bueno o malo? Pues yo creería que se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar. Claro que sí, porque esto lo que nos está diciendo es que yo estoy entregando la mitad, o sea, con toda la fórmula que hicimos, la mitad de las entregas programadas a tiempo. Es malo, ¿cierto? O sea, esto yo lo tengo que mejorar, o sea, tengo que mejorar el número de entregas que yo estoy haciendo a tiempo, ¿sí? Obviamente ya después ustedes pueden decir, bueno, colocar una métrica como del 90% arriba es bueno, del 80% hacia abajo es malo porque nos impacta al final en el resultado contable del ejercicio, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Este tema lo tenemos que ver un poco más a profundidad, pero aquí ya con estas herramientas estamos en condición de desarrollar los indicadores, de mirar esos criterios para la evidencia que viene. ¿Listo? Ok, no sé si hay preguntas hasta acá, muchachos. ¿Hasta acá hay algún tipo de pregunta? No, profe.
No, señor. Les voy a compartir la guía como la vamos a encontrar. Voy a intentar, mañana cargar la sesión, cargar la grabación y cargar todo eso para que ustedes, hacer, digamos, todo lo pertinente para que nosotros lo podamos empezar a hacer el fin de semana. Pero esta es la que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Las actividades de la competencia, cuando ustedes le pregunten qué competencias hicieron allá en procesos logísticos, bueno, dirigir el talento humano de acuerdo con normativa. ¿Normativa de cuál? De la empresa, ¿no? Entonces, establecer el plan estratégico de requerimientos del personal de acuerdo a las características de la organización. ¿De cuál? De la de donde yo estoy haciendo el proyecto formativo, ¿cierto? La evidencia se llama informe de criterios de talento humano, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Con los conceptos obtenidos en el componente formativo, ¿cierto? Que ya está disponible para que ustedes lo vean, y la realización de las evidencias anteriores, las que hemos venido haciendo, ¿cierto? Vamos a determinar qué indicadores miden el desempeño de esos empleados que yo tengo en la organización por departamentos y perfiles. Esto depende, pues, de la organización del proyecto formativo. Puede ser algo pequeño, ¿cierto? Si yo tengo poquitos trabajadores. Pero como lo vimos con Francisca, ¿cierto? O sea, a ella le miden la productividad. Podríamos sacar, de hecho, un indicador versus el tiempo, ¿cierto? Una fórmula para saber cómo se la miden a ella. El presente informe hasta aquí no han dicho nada, pero el presente informe describe, o sea, lo que hay que hacer es que en ese informe ustedes van a describir el indicador con el cual se va a evaluar el perfil de las personas que laboran dentro de la organización, ¿cierto? Estos indicadores pues pueden evaluar calidad, precisión en el trabajo, ustedes miran de acuerdo a lo que requieran, ¿sí o no? Habilidad de trabajar en equipo de trabajo, etcétera, capacidad de resolver situaciones problemáticas. Vamos a hacer esos indicadores, no van a salir muchos, ¿cierto? Es importante, no sé si colocarlo, se los va a colocar acá, pero es importante acá, muchachos, productos a entregar, el informe, ¿cierto? Y antes de eso, información de la empresa, por favor, no nos olvidemos. ¿Listo? De la empresa o de la organización, ¿sí? ¿Qué información necesitamos? Los procesos logísticos, el nombre, ¿cierto? Todo lo que nosotros ya hemos recopilado, procesos logísticos que desarrolla la empresa, el nombre de la empresa, sector, ¿cierto? O sea, procesos logísticos, sector al que pertenece, información de la empresa, procesos logísticos, sector y segmento. Esto es importante para que nosotros podamos desarrollar. De acuerdo a todo esto, entonces hacemos el informe escrito. Obviamente acá esto viene con hoja de portada, introducción, por favor no se nos olvide, conclusiones, ¿cierto? Hoja de portada, introducción y conclusiones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nada más, solo eso, ya aquí para terminar. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, muchachos. Y si no, Profe, buenas noches. hemos Qué pena, terminado por el tengo día de una hoy. pregunta. Claro que sí. Profe, en cuanto a los indicadores, digamos pues que en mi proyecto productivo pues yo tengo de 3 a 4 trabajadores, ¿no? Esos indicadores pues evalúan a cada trabajador por individual o en general. Buena pregunta. Lo que pasa es que yo puedo tener 100, o sea, yo puedo tener 100 trabajadores, ¿sí o no? Y puedo tener un indicador que
va a evaluar la rapidez con la que hacen las entregas. Es un indicador para los mismos 100 porque hacen lo mismo. ¿Se me hago entender? Pero si yo, o sea, pero si yo quiero pasar un informe a la alta gerencia, pues entonces yo voy a decir, Pepito, tiene en porcentaje 50. Entonces ellos van a tomar alguna decisión. Uy, no, este man como que no nos está. Ellos hacen la métrica. Está haciendo, tiene un indicador del 50%. Nosotros estamos pagando un salario de tanto, no nos sirve. ¿Cierto? Van despidiendo a las personas. O sea, el indicador es general, si te entendí la pregunta, puede ser general para los 100, ¿cierto? Porque van a medir lo mismo, porque tienen el mismo perfil y están haciendo lo mismo, pero al momento de evaluarlo, pues yo lo evalúo, o sea, yo lo puedo evaluar de dos maneras, pues el grupo grande, ¿cierto? Para sacar una métrica grande del grupo, pero también la idea es evaluarlo individual para saber si ese trabajador me sirve o no. Acá no vamos a llegar tan allá, ¿cierto? Porque digamos que aquí lo que nos están diciendo es que miremos cuáles son los criterios para desarrollar por perfil, ¿cierto? Esos indicadores, ¿sí? ¿Cierto? Digamos que todavía no me interesa si Pepito hizo tanto, si Juanito hizo tanto, si María hizo tanto, si Erika hizo tanto, ¿cierto? Entonces digamos que para responder a la pregunta de una manera más sencilla, pues un indicador me sirve para si están haciendo, ojo, ¿no? Si están haciendo, si tienen el mismo perfil, si están haciendo el mismo trabajo, pues un indicador me servirá para todos, ¿cierto? Ahora, respondiendo también a la pregunta, si yo quiero evaluar individualmente a mis empleados, a mi equipo de trabajo para ser más productivo, pues obviamente entonces yo empiezo individualmente a caracterizar a cada uno, ¿sí o no? Ah, bueno, este me cumplió, este me hace entregas, este no, ¿cierto? Este no es productivo. O sea, las empresas hacen eso todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo la hacen. O a veces pueden decir David y Meider, digamos que los dos hacen lo mismo. Entonces saquemos a Meider y que David haga el trabajo de Meider y le pagamos y pagamos un solo salario. ¿Sí me hago entender? O sea, y le duplican el trabajo a David, me imagino que ustedes lo han vivido en sus empresas, y a Meider lo sacan. ¿Sí? O sea, pero todo eso ellos lo hacen con todas las métricas, ¿sí? O sea, no lo hacen, digamos que porque sí, pero lo hacen con métricas, obviamente le va a tocar más duro a David, pero ellos a veces entre sus cosas locas que hacen, pues llegan a la conclusión que David puede hacer el mismo trabajo, ¿cierto? Por el mismo sueldo de los dos. ¿Sí me hago entender? No sé si respondí la pregunta, David, es decir, de manera general para el trabajo, pero cuando nosotros estemos en campo, cuando nosotros estemos trabajando, cuando nos pidan como coordinadores de procesos logísticos sacar métricas y esto sí nos toca de manera individual o como nos lo dicte o nos lo solicite más bien la alta gerencia. ¿De acuerdo? David, David. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta más? ¿Me escuchan? Sí, profe, quedó clara la respuesta. Listo, muchachos. No sé si hay alguna otra pregunta, ustedes me dirán. Soy todo oídos. Yo sé que ha sido una semana bien larga, difícil. Estamos todos cansados, entonces no sé si tenemos alguna pregunta. Nos tocó mover la sesión para hoy, la tenemos para mañana, la teníamos para ayer, eh, pero pues ayer estuvieron haciendo el ejercicio democrático de las representantes eh, de manera virtual, de titulada virtual. Entonces, digamos que eso nos quitó un poquito de tiempo. Aquí creo que en el chat hay alguna pregunta. Muchachos, ¿no hay más preguntas? Voy a dejar de grabar entonces en este momento para que no quede tan larga la grabación.